En el mundo ocurren muchos delitos durante todos los días e incluso la mayoría permanece sin resolver. Estos delitos van desde robos menores, hurto en tiendas e incluso accidentes automovilísticos hasta delitos más graves como las agresiones sexuales y los asesinatos. Algo que ocurre regularmente en todo el mundo es el delito relacionado con las drogas. Por lo general, mantienen sus actividades en secreto para evitar dar a conocer sus ideas y técnicas, pero aún así, algunas de las incautaciones fueron lo suficientemente grandes como para aparecer en los titulares. Vamos a compartir algunas de las principales incautaciones de drogas más grandes y famosas de todos los tiempos. El túnel de la droga en México. Es un clásico y hay muchos casos de cargamentos de drogas entre México y Estados Unidos a través de túneles subterráneos. En 2016 se descubrieron y confiscaron 1.100 kilos de marihuana y más de 2 toneladas de cocaína. Todo esto en un túnel entre las fronteras de México y Estados Unidos. El túnel partía desde la ciudad de Tijuana y es considerado el túnel descubierto más largo de su tipo, con casi media milla de largo. Este decomiso tiene un valor de 61 millones de dólares. La finca bananera colombiana. Las actividades de drogas de Pablo Escobar no es el único incidente relacionado con los estupefacientes en Colombia. En 2016 se incautó la gran suma de 9 toneladas de cocaína con un valor estimado de 240 millones de dólares. Las drogas fueron descubiertas en un agujero subterráneo en una finca bananera de la ciudad caribeña de Colombia, a menos de 300 millas de la capital. Esta es la mayor incautación de drogas en Colombia y se cree que la cocaína pertenecía al notorio Clan Usaga, conocido por su participación en el tráfico de drogas. Las pastillas de anfetamina de Arabia Saudita. En 2014, en Arabia, 6 personas fueron detenidas después de intentar introducir de contrabando 22,6 millones de pastillas de anfetamina en el país. Habían escondido estas pastillas dentro de rollos de plástico y estaban envueltas en alambre de púas. El valor de una cantidad tan grande de anfetamina se estima en unos 267 millones de dólares. El tráfico y consumo de drogas en Arabia Saudita suele tener como pena la ejecución. No se sabe qué sucedió con estas personas. La Operación Australiana. Una de las incautaciones de éxtasis más grandes de la historia se llevó a cabo en Australia en 2008. La Policía Federal apuñaló a un residente de Melbourne que era repartidor de éxtasis. Allí, los agentes incautaron drogas, unos 15 millones de pastillas de MDMA, pesaban más de 4 toneladas y tenían un valor de 309 millones de dólares. Las drogas fueron importadas de Italia en 3.000 latas de tomates y llegaron a los muelles de Melbourne. También se cree que las drogas pertenecían a la mafia italiana. Esto sucedió en el aeropuerto de Buenos Aires, un cargamento de drogas valuado en más de 140 millones de dólares. 10 pasajeros, la mayoría integrantes de una familia, habían despachado las valijas como presuntos organizadores de un movimiento de drogas. Fueron detenidos. Llevaban 134 paquetes con drogas y pensaban abordar un vuelo hacia Barcelona, previa escala en Madrid. Este decomiso fue de 258 kilos de cocaína, el más grande realizado en la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió en el año 1989, en la ciudad de Los Ángeles, California. 20 toneladas de cocaína fueron descubiertas en un almacén porque un vecino denunció a la policía de Los Ángeles un movimiento de camiones constante y sospechoso. Esta operación se llevó a cabo sin efectuar ni un solo disparo. La droga estaba valuada en 2.000 millones de dólares. Eran 20 toneladas de cocaína y podían haberse convertido en 1.000 millones de dosis o piedras de crack, según la policía. Lo llamativo es que solo estaba custodiado por un candado de $6, el cual rompió la policía para ingresar a la finca. Los búnkers militares afganos.
En 2008 se encontraron grandes cantidades de hachís en búnkers militares subterráneos en Afganistán. Esta cantidad ascendió a 260 toneladas que se encontraban transportadas por 40 autobuses. El valor de esta cantidad fue de $376 millones. Para destruir tanta cantidad de drogas, el ejército tomó una ruta bastante inusual. Realizaron un ataque aéreo. De esta manera destruyeron los búnkers y rápidamente la droga fue eliminada. La Operación Caguabonga Mexicana. Esta fue la más grande en la historia de México. La operación terminó con la incautación de 105 toneladas de marihuana, valuadas en $425 millones. El hallazgo fue inusual porque en cambio de esconder las drogas lo mejor posible para no llamar la atención, simplemente estaban empacadas en paquetes coloridos con imágenes de personajes famosos de dibujos animados. Uno de ellos era Homero Simpson. Los responsables fueron capturados y encarcelados. El salón más grande del Reino Unido. Abril de 2015. Allí tuvo lugar la incautación de drogas más grande en la historia del Reino Unido y condujo al arresto de 2 hombres turcos que luego se declararon culpables de intentar contrabandear más de 3 toneladas de cocaína. Este cargamento de drogas valía casi $700 millones. El descubrimiento se hizo cuando los 2 funcionarios buscaron un registro de Tanzania en el barco del puerto de Aberdeen. Cuando el barco fue registrado minuciosamente, se descubrió la gran cantidad oculta de drogas. Se cree que en este intento de contrabando estuvieron involucradas la mafia albanesa y la turca. La redada doble de Texas. En el 89, las autoridades tejanas realizaron una redada doble. La primera fue en un barco frente a la costa de Texas y las autoridades encontraron 5 toneladas de cocaína a bordo, y en otra redada relacionada el mismo día se encontraron otras 9 toneladas de cocaína en el domicilio de un presunto capo de la droga. Se cree que esta cocaína se había originado en Colombia, por lo que la redada fue un gran dolor para los capos de la droga de este país. El contenedor marítimo Alemania-australiano. Las anfetaminas son las drogas más populares en Australia. Estas drogas son potencialmente mortales y las autoridades australianas están tratando de atrapar las drogas antes de que salieran a la calle. Esto ocurrió en noviembre de 2014. Una gran cantidad, casi 3 toneladas de pastillas de metanfetamina, había llegado a Australia a través de un contenedor marítimo, desde Hamburgo, Alemania. Se cree que estas pastillas tenían un valor estimado de $1.500 millones. Esta droga habría pertenecido a la mafia italiana y fue contrabandeada en ese contenedor por sus aliados, la mafia albanesa. El capo del cártel. Las montañas de California fueron el hogar de Rafael Muñoz Talavera, un rey del cártel de la cocaína. En 1989, 21 toneladas fueron incautadas en una instalación de almacenamiento, aunque esto fue un pequeño cambio en comparación con las 77 toneladas que pasaron por ese almacén el año pasado. Esta cantidad de drogas incautadas valía $13.000 millones. Una cantidad tal de drogas hubiera alcanzado para proveer a todo Estados Unidos. Antes de continuar, suscríbete y no te pierdas el siguiente video que tenemos para compartir con más informes interesantes.